tenemos como invitados especiales acá a Kevin Floren Campos, ingeniero electrónica, especialista en lo que es diseño de ensamblaje, mantenimiento y reparación de drones. Es también instructor y piloto certificado por el DGAP. También es experto en la fabricación de lo que es drones industriales para escenarios simples y complejos, así como para el servicio de delivery. ¿Qué tal, ingeniero Kevin? Adelante para poder comenzar con la ponencia con respecto a lo que es drones. Buenas noches, ingeniero Doris. Un saludo a todos. Muchas gracias por la presentación. Un saludo al consejo y a todos los presentes. Bueno, voy a continuar con la exposición. Voy a presentar. Denme un momento, por favor, para poder proyectar. Ok. Quisiera saber, por favor, si es que se está visualizando en la pantalla. ¿Me podrían avisar, por favor? Sí, sí se visualiza. Ok, perfecto. Se sigue visualizando, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto, entonces empiezo. Vamos a empezar hablando, básicamente, ¿qué es un dron? Coloquialmente se menciona así, bajo ese nombre, dron, pero el nombre correcto con el que se está manejando actualmente es RPAS, que en español quiere decir Sistema de Aeronave Pilotada Remotamente. Ahora vamos a ver algunas de sus aplicaciones y de paso vemos qué tipos de drones se usan en esas aplicaciones. Bueno, por ejemplo, para la cartografía e inspección. En este punto se elaboran mapas aéreos y gracias a los drones se logran realizar mapas con muy alta resolución. O sea, mucho más que los satélites. Es como tener un satélite a la mano. Y gracias a esto se pueden formar nubes de puntos que son imágenes georreferenciadas para formar esos mapas y se pueden modelar muchas figuras en 3D. Por ejemplo, esto se puede usar para la agricultura. En este caso, en la agricultura se generan mapas NDVI, que quiere decir que es el índice diferencial de vegetación normalizado para los cultivos. Y aquí se puede comprobar la buena salud de las plantas. Y eso normalmente sucede cuando se reflejan mayores cantidades de luz infrarroja. Gracias a estas cámaras multiespectrales se pueden hallar las enfermedades de las plantas y se puede saber a 100% la salud de las plantas y se puede obviamente mejorar los cultivos. Por ejemplo, vamos a pasar el tema de minería y construcción, que también está de la mano con el tema de levantamiento de planos en 3D, porque aquí también se crean los mapas 3D, que son conocidos como modelos digitales de elevación. Y son muy útiles para los análisis de topografía, magnetometría, por ejemplo, también, que se está usando. También se puede usar para hallar el volumen de las tierras desplazadas en las minerías. Por ejemplo, también se pueden añadir sensores especiales, como pasó en el desastre nuclear en Fukushima, donde un multirotor creó un mapa tridimensional de radiación y de manera muy precisa, con medio metro por píxel. Y esto gracias a que los drones actualmente se comportan a nivel modular, pueden llevar sensores de manera independiente, por ejemplo, para también analizar el ambiente, la contaminación del aire, etcétera. Bueno, un segundo tipo de uso que se está dando a los drones también son los deliveries. En el tema de delivery, se están empleando, ¿no? Para abastecer algunos medicamentos y algunos otros productos, pero todavía existen algunos retos, ¿no? Que se tienen que superar por parte de las normativas, que están restringiendo mucho, ¿no? El tema de los drones. Y también el tema de las zonas que están restringidas, por eso que todavía se tiene que ir avanzando en eso poco a poco. Pero ya se están haciendo entregas de distintos productos en distintos países del mundo. Ya es real. En el tema de fotografía, también está. En este cuarto punto, se ha notado considerablemente la reducción de componentes, porque antes, cuando se quería hacer unas tomas aéreas, tanto en video como fotos, se tenía que contratar tal vez una avioneta, un helicóptero, y era un proceso demasiado engorroso y caro, donde la logística también era demasiada.
Entonces, gracias a los drones, ya esto se ha podido reducir considerablemente, e inclusive las imágenes producidas son de muy alta calidad, con mayor precisión, ya que poseen gimbals, por ejemplo, que tienen sistemas antivibratorios y permiten unas imágenes cinematográficas. Y además te permite, obviamente, acercarse más al objetivo, porque antes con el helicóptero que querías grabar, por ejemplo, un carro, era prácticamente imposible por el tema de que levanta mucho polvo. En cambio, un dron puede hacer un seguimiento inclusive de manera muy cercana. Un quinto punto donde se están usando los drones es en el tema de vigilancia. Bueno, aquí se enfatiza mucho el tema de la transmisión de video y sobre todo que sea en tiempo real. Por ejemplo, se están usando en aplicaciones comunes como en seguridad pública, en atención a emergencias, para los bomberos, para rescates, o tal vez para planificar alguna misión de los policías, los militares, y también por el tema de la preservación del medio ambiente. Con esto se puede vigilar en tiempo real lo que está sucediendo, ¿no? En zonas que están reservadas. Bueno, un sexto punto donde se están usando los drones es el tema de deportes y recreación. En este punto se proporciona mucha diversión, pero también mucho tiempo, ¿no? de aprendizaje. Este tipo de drones se pueden construir desde casa y básicamente se dividen como en tres, que son los drones de carrera FPV, que también están los drones freestyle, que son parecidos a los de carrera FPV, y también están los drones de investigación, que son drones básicamente de código abierto, donde tú puedes modificar cualquier componente a nivel de software y a nivel de hardware. Bueno, empezamos entonces con la parte de reparación de drones. Bueno, les cuento un poco sobre mí. Yo llevo más o menos desde el 2018 viendo el tema de reparación y mantenimiento de drones por el departamento de la facultad donde yo estudié. Ahí se compraron bastantes drones y bueno, entonces después de un tiempo se necesitaba hacer la reparación y mantenimiento de un drones y bueno, ahí empecé, ¿no? Básicamente. ¿Y qué cosa es un RPAS? Bueno, el RPAS compone a todo el sistema del dron, no solamente es la aeronave, también como podemos apreciar aquí, hay una estación de tierra que básicamente es una laptop con la cual se puede monitorizar todo lo que está sucediendo en el dron. Vemos también otros componentes al costado de la estación de tierra, que son cámaras, que están con un sistema gimbal para que puedan obviamente estar estabilizadas las imágenes, y otros componentes más, tenemos megáfonos, tenemos luces, todo esto compone a un RPAS. Y bueno, y todo esto depende también de la magnitud del dron, ¿no? Pero básicamente la reparación que vamos a entrar a detallar ahora se puede aplicar a otros tipos de drones. Primero, el primer paso es identificar el problema. Siempre visualmente se puede a veces identificar un problema, ¿no? Por ejemplo, un motor que se ve, que se puede apreciar que esté quemado, que por ejemplo una hélice esté rajada. O sea, visualmente se inspecciona siempre y luego se procede con el software. Para poder visualizar con el software, primero se tiene que corroborar con el multímetro que no haya ningún tipo de corto para poder conectarlo a la computadora. Y luego con el software se puede evaluar y se puede diagnosticar exactamente lo que ha sucedido con el dron. Por ejemplo, aquí vemos una gráfica donde se está representando dos valores, básicamente. Aquí ha habido un problema de la brújula. La brújula ha tenido una interferencia baja, pero la ha tenido, y aquí se muestra, por ejemplo, la rayita verde muestra la aceleración del dron y la raya roja muestra la interferencia de la brújula que está teniendo el dron. Entonces, si es que yo acelero el dron, la rayita roja va a elevarse también, como podemos apreciar aquí, se mantiene constante, y las rayas que están arriba se tienen que mantener básicamente también constantes. Si esto se dispara, quiere decir que la brújula está teniendo muchas interferencias y el dron puede siniestrarse, puede chocarse. Entonces, antes de proseguir con la reparación, siempre se tiene que evaluar con el software y diagnosticar, porque los drones actualmente tienen un archivo llamado log, donde se puede ver y se puede comparar más que todos los parámetros. Y así se puede identificar los problemas, básicamente con el software. Ahora, el punto 2, que es el punto donde ya se empieza a ver la parte ya física, ¿no? Que es donde se ven las herramientas y también las piezas. Es importantísimo tener un cautín de buena calidad, porque son horas que va a tener prendido el cautín. Yo les recomiendo, por ejemplo, uno de marca Good.
un multímetro también bueno, bien cargado con buenas pilas, porque a veces los valores pueden ser un poco erráticos cuando la batería está un poco descargada. Un estaño de buena calidad también, porque las soldaduras con el tema de los drones, como son aeronaves, es un tema muy sensible. Aquí vemos otros tipos de herramientas, no básicas, pero al mismo tiempo son muy útiles. Cuando yo comencé con el tema de los drones, el tema de las herramientas fue una limitante muy grande. Yo no conocía qué tipo de herramienta usar, porque para el tema de los drones, las herramientas comunes a veces no sirven. Por ejemplo, aquí estoy mostrando unas llaves hexagonales que pueden parecer un poco básicas, pero créame que son muy útiles, sobre todo que tengan punta de titanio, porque los pernos que se usan en los drones que son milimétricos son muy delicados. Si es que usas una herramienta, una hexagonal que no sea de buena calidad, dañas la pieza, que es el perno, y después no puedes abrir el dron. Inclusive después ya no sirve el perno. Y esos pernos son difíciles de conseguir, a veces no los venden acá en Perú. Bueno, al tema de los componentes también. Se tienen que importar los componentes. Básicamente no se encuentran los componentes aquí en Perú. Aquí, por ejemplo, muestro un frame que ha estado diseñándose en 3D, porque a la hora de recomponer alguna pieza, a veces se necesita diseñar una pieza en 3D, por ejemplo, y se suele usar programas como SolidWorks, AutoCAD, para poder hacer el diseño y la modificación. Aquí también, por ejemplo, tenemos antenas GPS, tenemos servomotores, tenemos medidores de corriente, de voltaje, tenemos también los, este, los, radio, los radiofrecuencias que te permiten enviar la telemetría. También tenemos un módulo de distribución de energía, tenemos una controladora de vuelo, y bueno, básicamente son componentes que se usan en los drones, ¿no? Y siempre hay que tener en mente que los drones no se van a tener disponibles, ¿no? En el momento que uno los necesite. Siempre se tiene que ver el tema de que se tiene que esperar un mes o tal vez 2 meses por el tema de los componentes que no los venden aquí en Perú. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Y bueno, el punto 3. El punto 3 es un punto delicado, donde es el desmontaje del dron. En este punto se tiene que mantener mucho orden. Es por eso que yo recomiendo que el área de trabajo siempre esté muy limpio y esté muy ordenado. Porque después cuando se tiene que reensamblar las piezas, no puede faltar nada. No sé si alguna vez les ha pasado que desarman algo y por ahí sobra un perno, una tuerca. Entonces, eso es un problema, porque como esto es un dron y tiene partes mecánicas, al faltar una sola pieza, es muy probable que el dron falle en el aire. Ahora, el punto de reparar o reemplazar un componente dañado. En este punto se tiene como un buen compañero al multímetro, porque, o sea, visualmente se puede inspeccionar un componente cuando esté quemado, inclusive se puede oler, pero a veces la vista y el olfato no son suficientes. Entonces, para ver a ciencia cierta los componentes, por ejemplo, en controlador de un motor, que es bien llamado como ESC, puede haber sufrido un golpe, no presenta tal vez daños físicos, ni huele a quemado, pero ya está teniendo un problema de arranque de motores, por ejemplo, y eso se puede analizar tal vez evaluando los MOSFETs, o tal vez un condensador está hinchado, o ya explotó el condensador, y eso se puede evaluar con el multímetro, ¿no? Y también con el osciloscopio. Y luego, una vez que ya se ha evaluado la pieza, se tiene que hacer unas pruebas. Las pruebas son muy importantes, porque las pruebas en tierra te aseguran de que el dron no falle en el aire. Entonces, las pruebas de motores, por ejemplo, son muy importantes y siempre después de un accidente, inclusive cuando el dron está fabricándose nuevo, se tiene que hacer unas pruebas de motores, porque a pesar de que los motores sean nuevos, el controlador sea nuevo y todo sea nuevo, siempre está el problema de que hay una falla de fábrica. ¿Qué ha pasado? Y provoca accidentes. El tema de las pruebas de motores es un tema un poco delicado porque tiene que ser muchas pruebas y de manera muy rigurosas. Tal vez nivel 1, nivel 2, hasta el nivel 3, para poder comprobar que el sistema no va a fallar en el aire. Y bueno, básicamente esto es el tema de reemplazar o reparar los componentes. Ahora vamos a ver el tema del montaje del dron. A la hora de que se monta de nuevo el dron, es muy importante revisar cada pieza y componente que se está volviendo a colocar. Normalmente lo que yo hago es cambiar los pernos y también las tuercas, porque como son partes mecánicas, suelen tener un pequeño desgaste y a veces a la vista no se ve,
pero repercute y es mejor prevenir porque el tema de un dron a veces es un poco costoso y a veces por poner un perno que está un poco usado y dices, pucha, no, no va a pasar nada, ¿no? Pero en el aire se te sale un motor, eh, una hélice, inclusive la misma estructura. Entonces es un tema muy importante volver a montar el dron e inspeccionar cada componente que esté bien y si es posible los pernos cambiarlos todos. Ahora, antes de ya finalizar con el armado del dron, una vez que ya están todas las piezas ya montadas, se tienen que revisar rigurosamente las hélices, porque las hélices normalmente son las que reciben el impacto. A veces las hélices después de haber recibido el impacto, porque hay tipos de hélices ahí de fibra de carbono y también de policarbonato de sodio y también de madera, a veces no se nota, visualmente parece que está todo bien, pero se tiene que revisar de manera muy cuidadosa, inclusive con flash y con lupa, porque a veces hay fisuras que uno no las nota, pero con el tiempo pueden repercutir en el aire y en el aire se puede romper la hélice, en el caso de fibra de carbono. En el caso del policarbonato de sodio también tienden a doblarse, y al doblarse, el eje de elevación que tienen las hélices se deforma, y al deformarse ya no tiene la misma potencia de giro y afecta en el sentido del motor y causa vibración en el motor, y al causar vibración el sistema detecta interferencias por vibraciones y tiene un mal comportamiento. Entonces es muy importante revisar las hélices y si es posible cambiarlas a nuevas y siempre balancearlas, porque a pesar de que sean nuevas de fábrica, vienen desbalanceadas. A pesar de que sean de marca, siempre hay que corroborar de todas maneras, ¿no? Porque hay algunas marcas que te ofrecen un producto ya listo, ¿no? Para montarlo, ya viene totalmente balanceado a nivel profesional. Pero sin embargo, siempre se tiene que comprobar que todo esté ok. Y luego ya se pasa a hacer la prueba, ¿no? De vuelo. Entonces, para poder hacer la prueba de vuelo, por última vez se inspecciona con el programa Mission Planner, que es un software, ¿no? Para evaluar y diagnosticar el dron. Con este software te permite ver el estado total del dron, de cada componente. Entonces, con esto tú puedes visualizar parámetros del dron para que puedas asegurarte de que todo esté yendo bien y que los valores sean los correctos, ¿no? Por ejemplo, el tema del voltaje, que el consumo de corriente sea el correcto, que no estén fallando los motores, que estén en el mismo sentido, o sea, que estén en el sentido correcto los motores, que el GPS tenga buena cantidad de satélites, que la telemetría tenga buen rango de señal, que la señal del video no esté fallando, por ejemplo, y que también la señal de video pueda ser transmitida, ¿no? A otros dispositivos, no solamente con el control remoto, tal vez se pueda visualizar en, disculpe, en una segunda pantalla, tal vez puede ser una tablet, puede ser un televisor o un proyector. Y bueno, básicamente esto es lo que se requiere, ¿no? Para poder reparar o hacer mantenimiento de un dron. Muchas gracias. Disculpen, por si acaso tendrán alguna consulta, alguna duda que los pueda resolver. Sí, por favor, buenas noches. Sí, por favor, es el momento de hacer preguntas para el expositor antes de continuar con la segunda parte de del evento. Acá tenemos una pregunta donde nos indica Hugo Cubas, ¿una batería ligeramente hinchada es reparable? Eso es lo que nos indica. No, cuando ya está hinchada, ya sufrió un proceso químico llamado degradación y eso ya se debería separar más bien. Lo que
Se puede hacer, porque yo lo he hecho a nivel de desesperación, se podría decir, porque el tema de los componentes respecto a baterías es un tema bien delicado y es bien difícil de importarlo. Entonces ha habido un problema de escasez, ¿no? En pandemia yo necesitaba avanzar mi proyecto y tenía una batería con una de las celdas hinchadas. Entonces, esto no lo hagan en casa. Yo he desarmado la batería y he podido separar la celda dañada y he reemplazado por una segunda batería que era idéntica y que tenía una celda buena. Y bueno, así he completado, entre dos baterías he sacado celdas buenas y he podido recuperar, por así decirlo, una batería. Pero para poder evaluar mejor una batería, porque no solamente se ve cuando está hinchado, cuando está hinchado ya es una alerta roja, no usar, no lo uses, no lo toques. Eso ya tiene que ser separado. Pero para evaluarlo, se usa una fórmula que básicamente es energizar la batería, o sea, colocar algún tipo de carga, un foco se podría poner, por ejemplo, y ver cómo cae la tensión. O sea, realizas una diferencia entre la tensión sin carga menos la tensión con carga, o sea, enchufado, se divide entre el consumo de corriente y ya puedes tener aproximadamente la degradación en miliohmios. Así se mide básicamente la degradación de una batería en miliohmios. Y es importante hacer estas pruebas en una batería en los drones, sobre todo, que es una de las partes más importantes de un dron. Bueno, básicamente es eso lo que se podría proceder para una batería hinchada. Bueno, acá tenemos algunas preguntas adicionales. Creo que nos alcanza solo para un par de preguntas más. Acá dice, hola, soy Freddy. ¿Cuánto peso adicional puedo cargar en un dron? Esa es una muy buena pregunta. Eh, Básicamente se tiene que evaluar el dron. Si es que es, por ejemplo, un dron ya DJI, por ejemplo, que ya está construido totalmente, básicamente solamente queda ver el manual y las especificaciones técnicas, ¿no? Ahí te mencionan cuál es el peso máximo que puede tener el dron con una carga. Si es que es un tema de un dron, por ejemplo, como el que muestro acá en la pantalla, que es un dron armado, ¿no? Se puede hacer con un software llamado eCalc. eCalc es una página que básicamente te permite colocar los valores de los motores, el tamaño de hélices, el peso del dron y otros factores más para poder calcular cuánto peso podría agregarse en el dron. Por ejemplo, si es que puedes poner una batería más pesada, si puedes poner una cámara más pesada. Todo eso se calcula con el software eCalc. Por aquí creo que tengo una captura de pantalla, no sé si lo puedo proyectar. No, no lo tengo en la mano. Pero básicamente es eso, con el software eCalc. Ok, tenemos una pregunta más. ¿Cuántos ciclos dura la batería? Bueno, básicamente las baterías de polímeros de litio están estipuladas que tienen un tema de duración más o menos de 1000 ciclos, si es que se cuida correctamente, o sea, si se hace un buen mantenimiento, si cumple los ciclos de carga y descarga. Pero de todas maneras, yo no me fiaría mucho de los números de ciclos, sino de evaluar la batería, justamente con la fórmula que mencioné anteriormente, ver la degradación de la batería. Un síntoma de una batería degradada es cuando se empieza a hinchar. O sea, si empieza a hincharse, esa batería se tiene que separar de la manada, porque una batería degradada afecta a las demás, sobre todo en drones que llevan dos baterías o cuatro baterías. Cuando ya se forma un arreglo de baterías, si hay una batería que está degradada, está mal, el dron se somete a esa batería que está mal. Es como si las cuatro baterías estuvieran mal. Así que se separa de las cuatro o de las dos y se pone una de mejor calidad, ¿no? Que esté en buena salud para que pueda el dron volar con la autonomía que ha sido planificada. Ok, muchas gracias, Kevin. Tenemos una pregunta más de Kevin Alvarado y luego ya para poder continuar con la siguiente exposición. Kevin Alvarado nos pregunta, buenas noches con todos, ¿cómo se puede ver si las celdas de las baterías están bien?
Ejemplo, una de LiPo de 10.000 mHa. Por ejemplo, se tiene que ver el rate de descarga, que normalmente está con valores C. En la batería, ahí dice, ¿no? 10.000 miliamperios, y abajo debería decir, no sé, 25C, 15C, y esa es la tasa de descarga. Entonces, más o menos, con eso ya te da la idea de qué tanta descarga puede tener esta batería, ¿no? Y viendo su rate de descarga, por ejemplo, si es 10.000 miliamperios y tiene 25C, o sea, esa batería tiene una capacidad de descarga de 250 amperios, se podría decir. Y bueno, no vas a probarlo con 250 amperios, ¿no? Porque la batería probablemente explote. Pero se puede hacer con unas pruebas de, por ejemplo, una carga de medio C a un C, o sea, me refiero a una carga de 5 amperios, 10 amperios, donde no se va a someter a demasiada carga la batería, pero se puede usar de nuevo la fórmula que les mencioné hace un momento, que básicamente es restar, ¿no? El voltaje inicial de la batería, o sea, la batería la conectas al multímetro y ves, ¿no? ¿Qué voltaje tiene? Y, por ejemplo, si tiene un voltaje de 14.8 voltios sin haberlo conectado a nada, ya ese es el primer dato. Y lo restas con una conexión de la batería, o sea, conectas la batería a 5 o 10 amperios y vas a ver cómo la tensión cae. Ya no va a estar con 14.8, tal vez ya esté con 14 voltios. Entonces arriba tienes 14.8 menos 14 voltios entre el consumo de corriente. ¿El consumo de corriente cuándo fue? Fue de 5 amperios, o tal vez fue de 10 amperios. No sé qué carga tengas posibilidades de probarlo. Lo divides con eso y ya se puede saber aproximadamente la degradación de una batería. Ya, ok, muchas gracias, Kevin. Solo comentarles a todos los participantes, bueno, agradecerles nuevamente por su tiempo, por su interés en estos temas. También agradecer al Colegio de Ingenieros, hacer una mención porque es la primera vez que, bueno, en el Colegio de Ingenieros y también, digamos, desde el año pasado tenemos conocimiento, no hay una conferencia de este tipo, un espacio de este tipo. Nosotros también como asociación, la Asociación Nacional de Drones, está interesada y está comprometida en difundir este tipo de conocimientos, de información, y siempre buscando abordar temas nuevos que sean de interés de toda la comunidad dronera. Vemos aquí muchas otras preguntas también muy interesantes, sin embargo no están alineadas con el tema de exposición, por eso nosotros les sugerimos que se inscriban. La asociación ha abierto una inscripción gratuita para todas las personas que están interesadas. Nos pueden encontrar en nuestro WhatsApp, asdron.org, o bueno, el WhatsApp también nos pueden escribir, o por Facebook, por redes, por Instagram, Asdron Perú, nos pueden encontrar. Y bueno, allí la comunidad, todos los participantes, tanto empresas, personas naturales, podemos colaborar con las demás interrogantes que vemos que hay aquí. Hay muchas otras interesantes. Bueno, Doris, te cedo el pase para continuar con la siguiente exposición. Sí, gracias. Y bueno, como lo comentaba Katy, es uno de los primeros eventos virtuales porque el año pasado ya tuvimos un evento presencial con respecto a drones y a la asociación. Ahora tenemos como expositor a Carlos García Carvajal. Es técnico especialista en RPAS, el de la empresa ACES del Drone SAC. Él es piloto de drones autorizados por la DGAC, especialista en el mantenimiento y reparación en lo que es RPAS, con más de 7 años de experiencia. Es gerente de operaciones en ACES del dron, planner de mantenimiento, asesor técnico en el uso de los drones para audiovisuales, RPAS, aplicaciones para seguimiento y monitoreo. También es asesor sobre la normativa y lineamientos establecidos por la DGAC del Perú sobre reglamentación aeronáutica. Adelante, Carlos García, con tu exposición respecto a este tema para continuar con el evento de drones. Gracias, ingeniera Doris. Mire, agradezco la invitación de la Asociación de Drones
al Colegio de Ingenieros. Soy Carlos García, como bien lo mencionó la ingeniera Doris, soy técnico especializado en la marca DJI. Nosotros vemos en Haces del Dron en todo lo que es reparación y mantenimiento, inducción, todo lo que conlleva al uso del dron en general, ¿no? Drones para consumo, drones industriales, drones profesionales. Entonces, aquí le vamos a brindar al menos una charla de cómo hacer un mantenimiento preventivo si está en el alcance de ustedes, amigos droneros. Si ya es un tema más técnico, más profesional, les recomendaría llevar sus drones o sus equipos a las tiendas especializadas en reparación, tanto como nuestro caso de Haces del Dron. Voy a compartir mi PPT para que puedan ustedes analizar un poquito de lo que vamos a hablar. Les voy a compartir un poco de mis experiencias con los usuarios, todo eso. A ver si por favor ustedes pueden ver la imagen. Por favor, si me confirman si pueden ver mi pantalla. Ok. Ya, como bien es cierto, el ingeniero Kevin acotó bastante conocimiento en el tema de drones y es bastante acertado en todo lo que comentó. En este caso, yo me voy a enfocar en el tema de un mantenimiento. Hay dos clases de mantenimiento, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Si bien es cierto, todas las personas, usuarios, dicen, ¿cuándo puedo hacer un mantenimiento ya sea preventivo o ya sea correctivo? En este caso, casi la gran mayoría de usuarios esperan a que tengan un golpe o una caída con su equipo para recién preocuparse y llevar sus equipos a un mantenimiento, lo cual no debería ser así. Deberíamos cambiar la mentalidad de que un dron es una aeronave no tripulada. Entonces, si ese dron falla en el aire, va a tener consecuencias, ¿no? Entonces, muy aparte de que si dañas el mismo equipo o dañas a terceras personas, puedes generar un daño a ti mismo, tanto económico como emocional. ¿Correcto? Entonces, vamos a pasar aquí, el mantenimiento. Como dice aquí, ¿sabías que en cuánto tiempo se debe hacer un mantenimiento general? En nuestro caso o en nuestra experiencia como Haces del Dron, nosotros recomendamos hacer un mantenimiento cada 3 meses o cada 90 horas de vuelo. ¿Por qué? Porque en las observaciones de DJI acotan ahí que se debe realizar un mantenimiento a no muy largo plazo. Generalmente nosotros estipulamos que cada 3 meses es lo recomendable para llegar a hacer un mantenimiento preventivo a sus equipos, ¿no? O cada 90 horas de vuelo. Ese es más o menos el tiempo límite que está permitido. Si ustedes pueden pasar un poco más de los meses o de las horas de vuelo, eso va a depender en qué situaciones ustedes llevan sus equipos a vuelo, ¿no? Entonces, tenemos los tipos de mantenimiento, como bien les dije, hay 2 tipos de mantenimiento. En este caso, el preventivo. ¿Qué hacen las empresas en un mantenimiento preventivo? En el mantenimiento preventivo, lo que una empresa debe revisar, el estado de la batería, como dijo el ingeniero Kevin, el estado de las baterías son muy importantes porque esta es una herramienta principal de todo equipo RPA. Entonces, si la batería tiene un desgaste, como lo dijo, tiene hinchazón, tiene celdas dañadas, generalmente te va a ocasionar un corto interno en la batería y eso va a evitar o va a hacer que tu dron no vuele correctamente, ¿correcto? Comprobar el estado del equipo, hay que revisar el estado general del equipo internamente, ¿no? Porque a veces externamente en el fuselaje o la carcasa o en el shell no se nota mucho la gravedad. Es simplemente desmontar el equipo y corroborar que esté bien todos los componentes, que no haya ferrita, que no haya óxido, que no haya sarro. Se revisan el estado de las hélices y los motores, que también, dicho sea de paso, hay bastante corrosión, ya sea en el entorno donde ustedes hayan volado sus equipos. Se revisa la cámara
en general el estabilizador general para ver si no hay roce, fricción, anomalías, o de repente hay una fisura, de repente hay un doblez en alguno de los cardans, ya sea el yaw o el roll o el pitch que está generando algún roce. Se revisa el estado de la INU, los acelerómetros para ver si no hay pérdida de estabilidad en vuelo. Se hace una limpieza interna y externa con componentes o solventes de electrónica, ¿no? Que no sean conductivos, que no generen conductividad o cortocircuitos internos, ya que muchos usuarios a veces por la falta de información usan cualquier limpiador por ejemplo, me ha tocado un caso de un cliente que limpió su aeronave con químicos de auto, por ejemplo, y dañaron sus equipos, quemaron la tarjetería, quemaron el plástico o la carcasa del equipo, y es tener ese conocimiento que para un tema electrónico deben usar ciertos componentes específicos para cada drone, para cada equipo, ¿no? Hacer un chequeo de advertencias. Las advertencias generalmente en los drones de DJI lanzan, generalmente son 3 o 4 segundos de advertencia que uno como operador lo pasa desapercibido y generalmente obvian esas advertencias. Y puede que esa advertencia te haya indicado un sobrecalentamiento de un motor, que haya indicado que hay interferencias magnéticas, de repente hay una zona geo que está prohibido de hacer vuelos a ciertas alturas. Entonces, esas advertencias hay que tomarlas en consideración. Hay que calibrar todos los sensores de colisión, tanto como es así la IMU, hay que calibrar la cámara, hay que calibrar el compás. En este caso, en el preventivo, también se puede hacer una actualización de software, pero personalmente como técnico, yo no lo recomendaría porque en la marca DJI generalmente lanzan actualizaciones en beta o de prueba, como se dice, y el mismo usuario al actualizar esa actualización de software, lo que hace es dañar los componentes internos del dron o le generan un mal funcionamiento, porque al ser prueba esas actualizaciones, el mismo usuario detecta el problema y lo reporta. Y en la comunidad dronera van reportando fallas o anomalías de esa actualización, cosa que DJI se entera y hace un nuevo parche. Por eso personalmente yo no recomiendo hacer una actualización de software en la marca DJI, ¿no? En todas en todas las gamas. Yo prefiero comunicarme con un soporte técnico que me genere confianza y preguntar si el software que han lanzado o la actualización de firmware es la correcta para yo proceder a hacer una actualización, ¿no? Y hay parámetros también para hacer una actualización correcta. Entonces, ahí, después de eso, generalmente todos los técnicos deben hacer una prueba de vuelo para inspeccionar que no haya ningún error en vuelo, no haya ningún comportamiento erróneo después de ese mantenimiento. Generalmente en el mantenimiento preventivo es para prevenir futuros daños en tarjeterías, en motores, en hélices, en baterías. Es corregir esas anomalías que se puedan generar errores en vuelo. Luego tenemos el correctivo. El mantenimiento correctivo es similar a un preventivo, pero acotas dos cosas. Generalmente al ser correctivo es donde tú corriges el daño, ya sea reemplazando un componente, un integrado, como dijo el ingeniero Kevin, un MOSFET, de repente hay una placa que está dañada, se puede reemplazar. Y si el daño es muy grave, se cambia el componente entero. Puede ser la mainboard, puede ser el EPS, puede ser la INU, puede ser el cardan que está generando problemas. El cardan me refiero a la cámara, el gimbal en sí. Eso puede generar anomalías, ¿no? Genera un corto y hace que todo el dron tenga un mal funcionamiento. Se reemplaza la pieza averiada. En este caso nosotros, haciendo todo el checklist del correctivo, hacemos una prueba de vuelo. Luego de la prueba de vuelo, nosotros evaluamos si el dron está funcionando adecuadamente, ¿no? Sin ningún problema de estabilización, sin ningún problema
de obstrucción, que funcionen los sensores de colisión, que funcionen los acelerómetros, que funcione bien la cámara, que haga un retorno a casa exacto al punto de retorno a casa. Luego de esas pruebas se le indica al usuario con un reporte para que corrija los daños que nosotros generalmente encontramos. Se le hace el reporte y el usuario acepta la cotización formal que le hacemos llegar, y de ahí recién se cambian las piezas originales, porque los componentes que nosotros usamos son de prueba y no le podemos dar un componente de prueba. Entonces se cambian con componentes originales nuevos, se hace una nueva prueba de vuelo y el cliente queda satisfecho con un mantenimiento correctivo, ¿no? Eso es para evitar malos vuelos en campo, ¿no? Esos son los dos tipos de mantenimiento, el preventivo y el correctivo. El preventivo casi siempre es lo más sencillo, pero a veces un cliente trae un dron por un preventivo y termina saliendo con un correctivo porque no se percató exactamente cómo estaban las condiciones del dron internamente. Pasamos aquí a un tercer paso. ¿Cómo se realiza un mantenimiento? El mantenimiento generalmente consiste en, se hace un internamiento del equipo, se reciben los datos de la persona, se hace un llenado de un formulario, se revisa el equipo, se desmonta, se hace una inspección visual primero, se hacen testeos con los softwares y con los multímetros, como dijo primero. Se revisan todos los componentes, se toman fotos, videos de las posibles causas, puede haber sarro, corrosión, puede haber ferrita, puede haber arena incrustada en los componentes electrónicos. Se limpian todos los componentes electrónicos con los solventes de limpiadores de contacto, que son dieléctricos. Nosotros usamos componentes dieléctricos, también pueden usar alcohol isopropílico, pueden usar escobillas, cepillos especiales, se usa pistola de calor, se usa pulverizador de aire para eliminar cualquier residuo de ferrita, sarro. En eso más o menos consta un mantenimiento preventivo de limpiar toda la suciedad que pueda tener internamente el dron. Se limpian motores, se calibran las hélices, se calibran los sensores de colisión, se calibra el tema de la cámara, se hace todo el chequeo general del dron. Y si es posible, se hace un correctivo, si está al alcance de nuestras manos, se hace un correctivo, y eso entraría dentro de un preventivo, pero si no es cosa grave, queda ahí. Salvo que tengas un componente, como expliqué hace rato, que esté dañado o comprometido, se tiene que cambiar ese componente para tener un vuelo seguro. En el correctivo, vuelvo a enfatizar, es donde detectamos todos los errores que puedan tener para evitar futuros daños más graves, ¿no? Entonces, a veces un correctivo puede ser por un cambio de un motor, puede ser un cambio de un sensor de colisión. Generalmente, en nuestra experiencia, lo que más se dañan son los motores o los brazos de cada electrón. Eso es lo que más llega generalmente, eso es lo que primeramente se daña. Los motores, donde anclan las hélices, eso es lo que tiene el mayor daño, y eso altera al ISI, al controlador de velocidad de cada motor, ¿no? Eso más o menos da una idea de cómo hacer un mantenimiento preventivo y un correctivo. Luego pasamos aquí a una situación actual de mantenimiento del dron. En esta situación actual, generalmente las empresas tienen como un checklist de sus equipos de industria grande. Por ejemplo, los automóviles, la maquinaria pesada, generalmente tienen un tiempo límite para hacerle un mantenimiento a sus equipos. Así como ellos hacen ese checklist de un equipo grande, también deberían tenerlo los drones, ¿no? Entonces, llevarlo a soporte técnico y desde ahí hacer un checklist. Lo llevé, digamos, en diciembre. Nosotros sugerimos cada 3 meses o cada 90 horas de vuelo, llevar un conteo y decir ya a mi equipo le falta un mantenimiento. Y el especialista les va a indicar si necesita hacer un correctivo
o un preventivo nada más, ¿no? Entonces, a veces en la situación no se presentan los errores o las advertencias, pasan desapercibidas, como dije, y a veces el dron deja de funcionar correctamente. El tener el equipo guardado también genera un mal funcionamiento, porque al guardar el equipo, guardas con todos sus componentes, ya sea las baterías, y lo que enfatizó, las baterías son lo más primordial en el funcionamiento del equipo. Si la batería tiene hinchazón o celdas dañadas por estar almacenadas mucho tiempo, pueden generar una anomalía en vuelo. En el tema de la marca de DJI, las baterías son inteligentes. ¿Qué quiere decir? Que si uno guarda las baterías cargadas, dependiendo del seteo que tienen en la aplicación, va a ser una autodescarga pasado el tiempo límite. Por ejemplo, si lo tienes seteado en la configuración que se descargue después de 3 días, esa batería se va a hacer una autodescarga. Pero tendrían que tener presente en revisar cada 15 días o cada mes el estado de las celdas, ¿no? Presionar con una vez para indicar el indicador de batería les marque si necesita carga o no necesita carga. Lo ideal es que si van a guardar por tiempos prolongados sus baterías, cada 15 días chequeen si tiene carga. Tiene indicadores de LEDs, en este caso de DJI tiene 4 LEDs y adicional el LED de encendido, ¿no? Entonces, si el dron, perdón, la batería tiene un LED que oscila, ya es recurrente que ustedes lo carguen. Si lo van a seguir guardando por mucho tiempo, que sea un mes más, que no lo van a dar uso, yo les recomiendo que lo carguen al 50%, que ilumine 2 LEDs de carga y lo puedan guardar, ¿no? En un lugar seco, obviamente, que tenga una ventilación adecuada para que no genere moho en sus baterías. Ese moho también se adhiere a los componentes internos del dron. Es por eso que muchos usuarios guardaron su dron después de darle un uso prolongado, por así decirlo, unos 10 vuelos hicieron, no les presentó ninguna anomalía y con eso lo guardaron su equipo. No se percataron si lo volaron en zonas húmedas, tropicales, o donde hubo bastante arena o tierra, sal marina. Varía el campo de vuelo donde hagan, ¿no? Entonces, a veces como usuario lo guardan y no está bien. Y a la hora de volver a usarlo es donde a veces se percatan que no prende la batería, que falta calibrar el radio control, que los motores no encienden o que sienten un ruido raro en la cámara, hace vibrato en la cámara, efectos gelatina, por así decirlo, y eso a veces genera el guardar sus equipos sin haberle hecho una revisión o una limpieza que necesitaba, ¿no? Esa es más o menos una situación que tenemos todos los usuarios de drones, que esperamos generalmente cuando pase algo, recién llevamos nuestros equipos a hacerle un mantenimiento o una revisión. Para evitar eso, como les dije, acá tenemos 3 imágenes de un dron que ha sido guardado mucho tiempo. El usuario sacó su equipo de su casa, se fue al campo, a un día de playa, y se puso a volar su dron. En el inicio no le presentó ningún error. Nos comentó que estaba volando tranquilamente, haciendo sus grabaciones al ras de la playa, y el dron tomó un vuelo inapropiado. Generó una oscilación y el dron se descontroló. No le hacía caso a los comandos de la emisora y por tanto el dron se fue al mar, nos llamó inmediatamente, nos solicitó qué pasos seguir. Entonces nosotros le dijimos que si el dron cae en agua salada, ya cayó al agua, entonces lo ideal es remojar, sumergir o bañar con agua dulce, tratar de eliminar todo el residuo de sal. No importa, quítenle la batería y laven todo su dron. No importa si llega a inundar su dron. Laven todo el componente salitroso y los traten de secar e inmediatamente lo llenen en un... Es dato curioso, el arroz tiene las féculas o la particularidad de secar la humedad interna. La sal el arroz ayuda bastante a que el dron se quite la humedad. Que lo llenen como en este caso, como en la primera foto, lo mandado con bastante arroz. Y el dron tiene que tratarse con suma urgencia, ¿no? Esos drones que caen al agua se tienen que tratar con suma urgencia.
Algunos clientes hacen que se les caiga el agua. Le dimos los tips de secar y lavar su dron. Tratan de ellos mismos secar su dron y al ver que no cae agua en un lapso de 1 o 2 días, por ejemplo, ya no ven que cae agua. El error grave es que ellos ponen otra batería y enciendan el dron. En algunos casos les ha funcionado porque el dron encendía correctamente, hizo sus seteos normales, ¿no? Pero en algunos casos el dron generó un corto interno y ahí es donde generó daños más graves. Lo que yo les sugiero es acudir a un soporte técnico con los tips más o menos que les di. Si no tienen arroz, si tienen sílica gel o absorbedor de humedad, bolsitas, almacenarlos con eso y hacerle llegar al soporte técnico de su preferencia, ¿no? En este caso nosotros damos soporte técnico. Y si ven en la segunda imagen, es como cuando se desmontó el equipo, quedó con ese tipo de sarro, con ese tipo de humedad. Afortunadamente el cliente no lo encendió. Nosotros limpiamos todos los componentes de cero, antes la tarjeta madre, GPS, la IN, los SCs, los sensores de colisión, la cámara, se desmontó de cero. Se trató de limpiar toda la humedad interna con nuestros químicos y las pistolas de calor. Se testearon con el multímetro que no haya generado un corto. Se ensambló los componentes y ese dron, afortunadamente, en el estado que ustedes vieron, se logró recuperar. No es el primer caso, sino se lograron recuperar un montón de equipos siguiendo las instrucciones de un buen técnico. En este caso, se logró salvar ese principio. Acá hay otra imagen de otro dron que no cayó al agua, pero lo guardó por mucho tiempo el cliente. Ustedes ven ahí, hay sarro, hay corrosión, el disipador de calor se resecó y por X motivos se empezó a derretir el disipador de calor, que eso generalmente genera cortocircuitos. Eso se tiene que limpiar con los limpiadores y en este caso también ese equipo se salvó, ¿no? Obviamente no solo se limpió la tarjeta interna o la tarjeta mainboard, se limpiaron todos los componentes. Aquí tenemos otras fotos de cuando los clientes lo vuelan en arena de mar. Si ustedes ven la cantidad de tierra, arena, corrosión que tienen las tarjetas internas del dron, hay bastante corrosión. Y eso personalmente no lo ves externamente, porque está protegido por su cuerpo, su carcasa del mismo equipo. Entonces eso se tiene que limpiar adecuadamente. Ahora, si ustedes tienen la paciencia y las ganas de poder desmontar un dron, lo pueden hacer. Si bien es cierto, hay muchos tutoriales de YouTube, el caso es que YouTube no te dice todo al 100%, ¿no? Te dan unos pasos a llevar, a veces saltan unos trucos que ellos tienen, pero más o menos te dan un indicio de cómo desmontar un equipo y cómo hacer más o menos un mantenimiento. Ahorita hay bastante información cómo limpiar un dron, pero eso sí, si tienen la experiencia, la paciencia y la habilidad de poder desmontar y de poder montar un equipo. Como dijo el ingeniero, tener tu espacio limpio, etiquetar cada componente, tomarle fotos, tener capturas de en qué posición va cada componente, cada engranaje, cada permito, usar solventes que no sean abrasivos, usar brochas antiestéticas, usar sus pistolas de calor, incluso pueden usar pistolas caseras que es la secadora de cabello para disipar la humedad que tiene internamente en la tarjetería. Y si el dado caso no dan más, así desmontado, sin montarlo, lo puede llevar un soporte técnico. El soporte técnico va a hacer la limpieza adecuada de cada componente, ¿no? Eso es para evitar que su dron en vuelo tenga un mal comportamiento. Imagínense si esos drones no se hacen una limpieza o una corrección de la suciedad, es muy probable que ese dron colapse en el aire, ¿no? Pasamos a la siguiente imagen. En las recomendaciones, nosotros generalmente vemos que los clientes a veces hacen vuelos y a veces lo hacen de muy buena fe, que hacen vuelos gratuitos para los amigos.
Y ahí es donde generalmente ocurren accidentes. Y por eso aquí dice, cuida tu inversión, cuida tu dron, evita que colapse en el aire por un mantenimiento preventivo, que le hagas un chequeo cada mes, cada 3 meses, dependiendo de las condiciones que tú lo vueles, vas a evitar alguna anomalía en tu dron, ¿no? Como les dije hace rato, cada empresa debe tener un plan de mantenimiento. O en este caso, los usuarios deben tener un plan de mantenimiento para el dron. Si tienen cámaras fotográficas, también tener un plan de mantenimiento para cámaras fotográficas. Y con cualquier aparato electrónico, ¿no? Incluso en casa, para sus equipos electrónicos, el microondas, la refrigeradora, la lavadora, o sea, todo debería tener un plan de mantenimiento para que sus equipos funcionen al 100% y no tengan ese percance. En este caso, los drones son mucho más peligrosos porque fallan en el aire, como les dije en un inicio, pueden causar graves daños a terceros, ¿no? Si ya vuelas en campo libre, bueno, el dron cae, pero no dañas a terceros. Ese es generalmente el plan que ustedes deben llevar para tener un dron sano, bien limpio, bien operativo. Esas son más o menos las recomendaciones que personalmente les doy. Siempre hagan un mantenimiento preventivo. Si no pueden hacer eso, traten de limpiar externamente con limpiadores y evitar que la salinidad se aloje en los componentes externos, ya que no pueden limpiarlo internamente, pero al menos tratan de evitar ese mal funcionamiento. Incluso la tierra pegada en las hélices, las fisuras leves que tienen sus hélices, ustedes no se pueden percatar, va a generar una fuerza de arrastre en vuelo. Entonces le quitas autonomía a tu dron, le quitas todo lo que es la aerodinámica a tu equipo. Entonces eso es para evitar, ¿no? Hagan un buen plan de mantenimiento en la empresa que ustedes conozcan, las personas que ustedes decidan dejar su dron, un servicio de mantenimiento que les llame a ustedes como servicio técnico bueno, ¿no? Lleven sus equipos a lugares conocidos o que les brinde soporte técnico, ¿no? Entonces aquí en las advertencias, a veces cuando uno guarda su dron, no tiene el cuidado necesario, como el cuidado de las hélices, que pueden presentar fisuras, grietas, anomalías, los motores con sarro, salitre, ferrita. Son varios casos, ¿no? Evitar cambiar los motores, o sea, si le haces un mantenimiento preventivo, vas a evitar cambiar algún componente, ¿no? Y a veces ese cambio de ese componente es bastante caro en algunos casos, ¿no? En algunos casos no son tan económicos, por así decirlo, que sale relativamente caro a no tener un buen mantenimiento o una revisión de su dron. Ustedes mismos, como les digo, pueden hacer una revisión personal de su equipo. Revisar los trenes de aterrizaje, que no tienen fisuras, que no tengan fisuras. Si hay drones que tienen con sensores de colisión, limpiar con un paño multiuso, tratar de tener su dron lo más limpio que puedan para que tener un buen vuelo, ¿no? Ese es el tema más o menos. Para finalizar, tienen que hacer un checklist. El checklist antes de volar. Generalmente, si tú haces un mantenimiento o no le hagas un mantenimiento, siempre ten presente de hacer un checklist antes de volar. ¿En qué consiste un checklist? En comprobar que las baterías están completamente cargadas, comprobar el estado del equipo, tenga un buen campo de vuelo, no despegarlo donde hay bastante tierra, despegarlo en algunos casos con el landing pad o tren de aterrizaje con puede ser un cartón pesado, puede ser la alfombra del carro para evitar al encender los motores generar el levantamiento del polvo, la arenilla o la ferrita que pueda tener el suelo, ¿no? La calibración, calibrar generalmente los sensores, calibrar si por ahí te pide calibrar el compás. Lo que es el compás es si el campo está magnetizado, te va a generar una
interferencia magnética, ¿no? Los campos magnéticos generalmente ocurren en cualquier parte del vuelo. Puede ser el mismo suelo que tiene, digamos, la acera del parque, que tiene un concreto con un acero. Puedes tener tu reloj a la mano, tu celular, la cadena de la mano. O sea, todo eso genera campos magnéticos, torres de alta tensión, edificios, casas, los mismos árboles, las mismas plantas pueden estar magnetizadas y eso te genera un error del compás, ¿no? Entonces, el compás es bastante importante porque ese es donde posiciona, es un punto norte del dron. Si el compás está alterado, por así decirlo, el dron pierde la orientación del punto norte. Al no tener ese punto norte, el dron toma movimientos inadecuados en vuelo, ¿no? Comprobar, como les digo, el estado de las hélices y los motores, que estén limpios, que no tengan roce, que no tengan fricción. La estabilización de la cámara. Yo recomiendo que cada 5 o 7 vuelos hagan siempre una calibración de la cámara con el asistente, con la aplicación de JI que tienen en el dispositivo móvil, ya sea en el celular o ya sea en la tableta. Corroborar justamente lo que les dije, los campos magnéticos, que no haya campos magnéticos. Chequear que no haya zonas geo, generalmente es un problema en algunos puntos de la ciudad de Lima, que hay 2 aeropuertos, uno que está en el Callao y uno que está aquí en la base de Las Palmas, y su radio es bastante extenso, y a veces volar en esas zonas geo te puede generar poco de inestabilidad o de repente pérdida de conexión y hasta en muchos casos bloqueo de la frecuencia del comando del radio control, ¿no? Corroborar tu punto de retorno a casa, el RTH o el RPO. En algunos modelos sale RPO y no RTH, es el retorno a casa o el punto de origen, para que el dron regrese automáticamente. Ahora en los nuevos modelos, generalmente o antiguamente calibraban el compás haciendo los 2 giros, horizontal y vertical, y ahí es donde el dron seteaba el punto de partida o el punto de inicio. Ahora los drones no necesariamente tienes que hacer ese movimiento. Basta con que tengas satélites adecuados o los GPS adecuados en las advertencias. Generalmente es pasado los 9 satélites, es donde setea su punto con el dron. Entonces, chequeando esos checklists antes de hacer un vuelo, vas a tener, te lo aseguro, que un vuelo se, obviamente, buena limpieza, buen mantenimiento del equipo, no creo que tengan problemas en hacer sus vuelos, ¿no? Ya sea para uso recreativo, para temas audiovisuales o para temas profesionales, ¿no? Junto con inspecciones, ¿no? Si uno lleva el correcto mantenimiento adecuado, no van a tener ningún problema de vuelo. Bueno, eso es todo más o menos lo que quería compartirles. Espero les haya gustado las acotaciones que les di. Y si por ahí se me pasó algo y ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, con gusto absolveré sus preguntas. Bueno, Carlos, muchas gracias. Carlos García Carvajal, de la empresa Haces del Dron. Bueno, también los que están presentes saben que esta es una empresa dedicada a este tipo de servicios. Los pueden contactar en sus redes sociales. ¿O por qué otros medios, Carlos? Sí, estamos en redes sociales, estamos en Facebook como Haces del Dron, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos ahí en WhatsApp, estamos casi en todas las redes sociales como Haces del Dron. Ubíquenos así como Haces del Dron y ahí nosotros gustosamente estaremos respondiendo con cualquier duda, pregunta, consultas. Ojo, las consultas de los clientes o los nuevos clientes son gratuitas. Nosotros damos consultas gratuitas o absolvemos preguntas gratuitas, ya sea en campo, ya sea en el mismo link, ¿no? Simplemente nos envían un capture del error que les sale y nosotros le decimos si lo pueden solucionar, ya sea en campo, en punto de vuelo, o necesariamente tienen que traer al servicio técnico. Sí, bueno, gracias, Carlos. Y solo para acotar que así como
como Carlos representando ACES del Dron, que ACES del Dron también es ya parte de la asociación ASDRON, la Asociación Nacional de Drones, que es coorganizadora de esta conferencia. También pueden participar personas naturales, o sea, todos los que están participando acá en este evento también están cordialmente invitados para formar parte de esta comunidad dronera. Y bueno, agradecer también a la ingeniera Doris, al capítulo de electrónica del Colegio Ingeniero del Perú, al presidente del capítulo de electrónica, al ingeniero Francisco Madrid, que nos brinda esta plataforma de comunicación para poder hacer llegar este tipo de información que es bastante puntual, ¿no? Es bastante puntual, bastante específica, y consideramos muy importante para las personas que están involucradas en el sector de drones. Bueno, eso es todo y gracias. Sí, justamente, gracias, Katy, por este evento coorganizado conjuntamente con nuestro capítulo. Y acá agradecerle también a Carlos García, al ingeniero Kevin Flores. Acá están pidiendo su número por WhatsApp, por el chat, que dejen su contacto. Y también están pidiendo para cerrar el evento un kit, que recomienden un kit de lo que es reparación o de limpieza para un mantenimiento preventivo. ¿Podrías comentarnos, Carlos, algo Sí, breve? claro. Sí, claro. Para tener un pequeño kit de uso personal, por así decirlo, no es mucha cosa, ¿no? Simplemente necesitan una pistola de calor para disipar la humedad que pudieran tener. Obviamente ustedes no necesitan un multitester porque ya es un tema más técnico. Necesitan alcohol isopropílico, pueden comprarse limpiador de contactos que sea dieléctrico, que no conduce la electricidad. Hay de varias marcas, puede ser la marca 3M, puede ser la marca Vistoni, puede ser la marca RCA, y hay otras dos marcas que ahorita no lo tengo en el nombre. Los pueden encontrar en Maestro, en Sodimac, no sé si existe Sodimac aún así, pero yo siempre lo encuentro en Maestro, o en algunas ferreterías de electrónica. Ahí van a conseguir eso. Necesitan un cepillo, puede ser un pincel, necesitan paños multiusos, puede ser paños microfibra. Y en realidad eso, y tener una lata de aire comprimido, ¿no? Para eliminar algún residuo. Con esos 4 componentes no necesitas más. Ahora, si necesitan desmontar el equipo, casi generalmente en los drones de JI, lo único que se necesita es un perillero o una llave Phillips. Necesitas una llave hexagonal de 1.5 milímetros y una de 2 milímetros por si acaso, un desarmador plano y con unas pinzas. Eso sería todo más o menos tener ese kit, ¿no? Limpiadores, paños, 2 o 3 desarmadores, la pistola de calor, el aire comprimido, el alcohol isopropílico, que puede usarlo externamente o internamente, siempre asegurándose de que no queden residuos del alcohol isopropílico. Y el limpiador de contactos, que eso sí no hay ningún problema si quedan residuos, porque al no generar conductividad no va a pasar nada. Pero siempre es bueno que eviten o que eliminen todos los rastros de líquido, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Nuevamente, muchas gracias, ingeniero Kevin, por la participación y por dar su tiempo en lo que es en este evento, y también agradecerle a Katy, ¿no? A la Asociación de Drones por poder coorganizar primer evento virtual del 2023, ¿no? Igual estaremos realizando otros eventos para que puedan participar todos nuestros colegas ingenieros y público general. Y también invitarlos a que igual nos sigan en las redes sociales, en Facebook. Nosotros como capítulo tenemos una página web, tenemos una revista electrónica y también tenemos lo que es el Facebook para que nos puedan seguir, y todas las capacitaciones virtuales o los eventos presenciales igual los publicamos en lo que son las redes sociales, ¿no? Bueno, igual agradecer
a todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Se despide su colega, ingeniera Doris Abad, directivo del capítulo de electrónica. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego, gracias. Buenas noches, ingeniera, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias a todos los participantes por haber escuchado esta conferencia. Espero que haya aportado algo de conocimiento para ustedes. Obviamente el mundo de los drones es mucho, mucho más grande. Simplemente traté de enfatizar algo para que entiendan ustedes. Ya personalmente de repente comparta mayor información a todos los usuarios de los drones. Así es que contáctenme. Y gracias amigos de Adron y el Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias, buenas noches. Sí, Carlos, muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego, gracias.